día de ayer estuvimos en una experiencia muy especial. Es como estar en la montaña con Jesús el día de la transfiguración. Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero algunas veces, aunque las experiencias espirituales del cielo son buenas, tenemos que aprender que hay que bajar también de la montaña y enfrentar el mundo. Y en el mundo no es fácil. Cuando ellos llegaron había un gran problema. Eh, un pobre niño había sido tomado por los demonios y no sabían qué hacer. Y Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Pues bien, hoy también bajaremos al valle y tendremos que aprender algunas lecciones importantes para nuestra vida. El tema de hoy es el santuario, parábola del plan de salvación. Mañana tendremos la purificación del santuario celestial, pero hoy tenemos necesariamente que aprender unas lecciones importantes que nos enseñan las parábolas, porque es el método que Jesús usó para enseñar verdades profundas. Las parábolas están muy entrelazadas con nuestra vida. De no ser por esta figura tan especial, no tendríamos estas comunicaciones, no podríamos tener esta interacción a través del chat, porque todo esto se debe a que las antenas que reciben estas señales de los satélites deben ser parabólicas. Porque estas propiedades que tienen estos objetos matemáticos hacen posible que esta comunicación se dé. También en las matemáticas, también en la vida real, al hacer puentes, al hacer carreteras, al hacer todo, el conocimiento de la parábola es importante. Tiene secretos bien profundos que nos ayudan a resolver nuestra vida diaria. También los astros se mueven en forma parabólica, o sea, es como tener 2 parábolas unidas. Es una elipse en sí, ¿verdad? Pero cuando se descubrió esto, revolucionó el mundo. Entonces ahora, gracias a que podemos calcular la parábola matemáticamente, podemos saber la distancia de los planetas, podemos calcular la velocidad con que viaja las señales en los satélites, etcétera, y aún hasta en la arquitectura. El descubrimiento de la parábola dio posible hacer formas sin necesidad de usar apoyos o columnas, porque al igual que el huevo, que es una cáscara, ese tipo de estructuras tienen una gran resistencia y son livianas. Entonces vemos que la parábola está interconectada en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en la luz, porque tenemos 2 tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Ahorita estamos en un tipo de corriente alterna, ya lo explicamos, pero pronto estaremos en una corriente continua. Y la luz que viene, la radiación electromagnética, nos viene en forma de onda y también como partícula, o sea que la luz es materia y energía. Y eso ya lo vimos que esa luz nos viene en Apocalipsis exactamente de la misma manera. Y también nuestro caminar forma una parábola. Si usted camina y se pone a la distancia del ojo y pone una barra, o si usted va a una pasarela va a notar que forma una parábola. Y también las cosas celestiales funcionan así. Es una parábola porque debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero también es necesario ver los acontecimientos de la tierra, pero siempre enfocados a raíz de lo que sucede en el cielo. Sin esta interacción, las cosas de la tierra no tienen sentido. Mañana veremos la historia de nuestro nacimiento como pueblo adventista y fue debido a la conjunción de 2 parábolas. Bien, ahora vayamos al aprendizaje. Existen muchos recursos literarios usados en la Biblia como símiles, metáforas, proverbios, parábolas y alegorías. Tenían el propósito de simplificar la enseñanza o ilustrarla. Jesús utilizó símiles
Comparaciones expresadas. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a. Es un símil. O en ocasiones metáforas, comparaciones no expresadas. Cuando dijo, yo soy el pan de vida. No está diciendo que el pan es en sí la vida, sino que él es una forma de decirlo. El pan es semejante a mí, pero no lo dice, no lo expresa. O vosotros sois la luz del mundo. Como maestro eficaz utilizó el recurso de la parábola, que es en sí un símil extendido, donde la comparación se explica más ampliamente. La característica principal de la parábola es que la historia y la aplicación se mantienen separadas. Recalco, es realmente una separación consciente de la historia y su aplicación. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31, Jesús no usó esta historia para enseñar que después de la muerte los injustos viven un castigo eterno, que recuerdan por siempre su rechazo del evangelio y que su condición no puede ser remediada. Esta no fue la lección. Tampoco para enseñar la existencia del cielo y del infierno. Simplemente ahí habían dos grupos, fariseos y saduceos. Ellos tenían realmente doctrinas totalmente divergentes. Unos creían en la resurrección, otros no. Entonces él tomó de lo que ellos sabían para poder ilustrar, porque él quería llegar a todos. Y tomó esta parábola de lo que se hablaba comúnmente allí, sin cambiarla. Pero en sí, al final, llegó a estas conclusiones interesantes cuando narra la parábola. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si ven ahorita, el punto focal era la importancia de creer en todas las escrituras como palabras inspiradas por Dios y única regla de fe. O sea, ese era donde quería llegar. Los demás detalles no importaban. Existen dos posturas respecto si los detalles en las parábolas importan o no. Algunas veces sí y otras no. Vimos en la parábola anterior que los detalles no importan. Lo importante es la lección final. Depende de la relación que tengan los detalles con el aspecto focal. Lo importante no son los detalles porque una parábola apunta a una moraleja espiritual que muchas veces usa la historia como que narra como vehículo, no como una realidad última. Entonces la primera parábola que Jesús enseña es la parábola del sembrador. Ya había dado algunas metáforas símiles antes en su sermón del monte, pero ahora les empieza a explicar por parábolas. Aquí sí vemos los detalles sí importan, porque él cuando la explica todos los detalles. Entonces vemos que puede ser de dos maneras. La escritura revela dos propósitos fundamentales de las parábolas. El primero es revelar la verdad a los creyentes. Ese es el propósito fundamental. Es más eficaz que el discurso corriente. Pudo haber dicho, deben ser humildes cuando oran. En cambio, contó la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que fueron al templo a orar. También tiene otro propósito, esconder la verdad a los que endurecen su corazón contra ella. Hay que tener en mente que Dios queda exonerado de cualquier intento de culparlo por querer a propósito oscurecer la verdad. Cuando la causa de no entenderla no está en la parábola en sí, sino en el endurecimiento del corazón del que no quiere oír la verdad. Ilustraré esta verdad con esto, el faraón. Cada vez que Dios se aparecía a Faraón y le llevaba un mensaje, él endurecía su corazón. Y la Biblia dice que Dios endurecía su corazón. ¿Pero realmente Dios endureció su corazón? Sí, porque la presencia de Dios puede tener dos reacciones en mi vida. Puede hacer que yo haga lo que hizo el faraón, me endurezco y no quiero. Pero también cuando el sol de justicia calienta y se presenta en nuestra vida porque Dios es fuego consumidor, yo puedo ser como la cera y me derrito. Entonces, el problema no es en sí la presencia de Dios. Cuando Jesús venga, habrán dos actitudes. Unos dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado.
Eso es los que tienen corazón de cera. Pero los que tienen corazón de piedra dirán, decirle a las rocas, caed sobre nosotros, porque están más familiarizados con la roca que con Jesús. Mateo 13:10 nos va, al 18 nos va a poder explicar un poquito más. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces vemos que los misterios, las cosas que no entendemos del reino de los cielos, son dadas a conocer por parábolas, porque no hay otra forma de explicar cosas celestiales y traerlas a la vida terrenal. Solamente las parábolas nos abren esa visión de tal manera que podemos entender. Mas a ellos, dice, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Porque si usted tiene una vida espiritual y a través del oír y el oír, Dios le da más fe. Pero usted se aparta de Dios. Entonces al final su fe se va a pagar porque lo que no se usa se atrofia. Es una ley de la vida. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora viene la causa, la razón, y esto es fundamental. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es que vimos la dureza con que se presentaban, lo buscaban para buscar una causa, para calumniarlo, para tergiversar sus palabras. Entonces, ¿cómo puede Dios enseñarles cosas espirituales si no quieren? Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces es cuando les da su primer parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Los profetas usaron abundantemente este recurso tan importante. Por ejemplo, Oseas 12:10 dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Ya vimos que, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Sino una serie continuada de parábolas. Por ejemplo, esta de Oseas dice, Oseas 13:7, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Entonces yo puedo ver a Dios como puedo verlo. Un león que viene, me acecha y me cuida. O un león que me despedaza. Yo decido. Marcos 4:34 explica esto, bien importante. Y sin parábolas no les hablaba. Es que no había forma que ellos pudieran entender si él no simplificaba la verdad, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Sí, hermanos, por eso es el discipulado, para seguirlo, porque Dios nunca nos va a dejar con dudas. Siempre que vayamos con él, podemos preguntarle lo que querramos y él nos responderá, porque para eso está él, para eso es que caminamos diariamente. No es que una verdad la aprendemos y luego nos olvidamos, no. Hay que repasarlas constantemente, tienen que tener aplicación en la vida. Y muchas parábolas de Jesús ni siquiera las contó, sino las vivió, como esta que puse en la ilustración. Esta es una parábola viviente. Fue un sábado a ese pórtico, al estanque de Bethesda, y allí vio un hombre. O sea, esto lo pudo haber contado, pero lo dio vivo, en un ejemplo 3D. Y le dice, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que realmente no, como que no encaja, ¿verdad? Claro que sí quería. Tenía 38 años de estar enfermo.
Y él quería, pero el problema, dice, es que hay otros que se meten antes que yo y, y son más fuertes, por supuesto. Él ya estaba paralítico, su enfermedad había avanzado demasiado. Entonces Jesús solo le dice, está bien, no discute con él, porque él tiene su método de salvación. Él dice, para mí la salvación es meterme al agua. Pero Jesús le dice, no, la salvación es por lo que yo diga. Pero está bien, no lo entiendes, pero levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, vemos allá en el libro El Camino a Cristo que nos relata que esto nos deja una lección. Todos somos paralíticos, todos. O sea, espiritualmente no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué debemos hacer para salir de esta parálisis? No debemos esperar a sentir que somos sanos. Debemos de decir, estoy sano, porque tú lo dices, porque tu palabra es fiel y no miente, no porque lo sienta. Entonces aquí vamos a ver que nuestra vida no debe ser basada en sentimientos, sino en un así dice Jehová. Esta es la lección final a la que esta parábola viviente nos debe llevar y conducir. Las parábolas sirven para fijar la doctrina en nuestra memoria de manera admirable, pero debemos admitir que ninguna doctrina debe basarse en una parábola como primera y única fuente. Siempre deben usarse los pasajes más claros para explicar los más oscuros, nunca a la inversa. Las parábolas son naturalmente más oscuras que los pasajes doctrinales. Por eso la doctrina debe desarrollarse a partir de los pasajes claros, en prosa de las Escrituras, y las parábolas emplearse para ampliar o recalcar esa doctrina. El santuario es una realidad, es un lugar. En el libro de Hebreos se registra que el santuario es una parábola, pero se refiere al santuario terrenal, no al celestial, según el contexto. La Escritura aconseja que debemos aprender lecciones importantes del plan de salvación, de manera resumida e ilustrada por medio de símbolos que se encuentran en dicha figura. Aclaro esto para no ser mal interpretado. O se piense que hay dos realidades del santuario. Solo existe una, y es la del santuario celestial. La otra es una aplicación de la verdad del santuario por medio de toda su estructura, símbolos y tipos que se encuentran en el tipo, o sea, en el edificio revelado a Moisés. Es importante aprender porque el santuario como tal algún día dejará de existir, porque el ministerio de Jesús en el santuario terminará para dar paso al siguiente evento del plan de salvación, el evento por el cual las verdades del santuario como realidad nos preparan la segunda venida. Y el libro de Apocalipsis revela que no habrá templo en la Nueva Jerusalén. Entonces esto confirma nuestro fundamento doctrinal basado en el santuario, un santuario que existe desde el principio, pero que dará paso a la realidad última, a la cual apunta a Dios mismo. Al aprender sus enseñanzas, aprenderemos de Dios y esto nos conduce a la vida eterna. Como por un ejemplo nada más, Habacuc estuvo contemplando en una visión muy importante. Él contempló que fue un resplandor como la luz y rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Esta profecía de Habacuc se iba muy atrás, hasta el final. Él pudo observar a Jesús allá en el cielo. Por eso esta profecía estaba prácticamente señalando esa realidad. Pero si vemos en el santuario y aprendemos del Cordero como figura, empezamos a ver que cuando Dios ve a Adán, le lleva ya las pieles listas para cubrir su desnudez. Entonces podemos ver que el primer sacrificio, el primer Cordero, no lo mató Adán, fue Dios mismo, porque en todo Él es nuestro ejemplo. Después Adán hace el sacrificio después del pecado.
y aprende que a través de ese sacrificio vendría la solución a su problema de pecado. Sus hijos lo siguieron. Abraham continuó con esta verdad y a él se le dio de una manera más profunda cuando le pide a Dios que sacrifique a su propio hijo y luego le sustituye por un cordero para enseñar la gran enseñanza de la sustitución. Pero también a Moisés, después de la ley, les da de una manera más explicada cómo es que esa ley puede funcionar a través y cómo puede ser pagado el precio que requería a través de ese cordero. Pero cuando Jesús viene, entonces Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudiéramos dejar la verdad solamente allí y decir que Jesús es el Cordero y que ya murió y ya no hay más lección que aprender. Pero realmente Jesús no se quedó ahí porque la sangre del Cordero entra al lugar santo y al final ahora está en el lugar santísimo clamando por nosotros. Pero no termina allí y vemos esta verdad última, que en el cielo, en ese mundo de perfección, allá donde todo será perfecto, donde su cuerpo no tendrá un solo defecto, habrá uno que estará marcado, habrá un patito feo. Y ese es Jesús. Pero rayos brillantes salían de sus manos heridas. Y ese era el secreto de su poder, porque cada vez que veamos a Jesús y veamos sus marcas, nunca, jamás nos darán deseos de regresar atrás, de Egipto. Jamás codiciaremos sus ollas, sus pepinos, sus puerros, su pescado, sino querremos, vamos a querer cada día comer más y más del árbol de la vida, porque Jesús nos recuerda a cada instante cuánto amor nos dio y que nadie hay en este mundo que nos ame más que Él. Veamos el fundamento bíblico, porque tenemos que ser bíblicos en todo lo que hagamos, porque si no está aún así, dice Jehová, no somos el pueblo del pacto. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Usted, algunas versiones para entender esta verdad, lo que quiero ilustrar es lo siguiente. En algunas traducciones dice, esto es una ilustración, se está refiriendo al santuario terrenal. Y cuando dicen en la versión Dios habla hoy, dice, todo esto es un símbolo. Y cuando dice Hebreos 9:9 en la Biblia del Jubileo, lo cual es una figura. Y en Hebreos 9:9 también en la Biblia católica latinoamericana dice, todo esto contiene una enseñanza. Todos estos son sinónimos, pero al final, en la versión moderna de 1929 dice, lo cual era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios que no podían, en lo que toca a la conciencia, perfeccionar al que tributa culto. Pero vean otro aspecto importante. Casi todas las versiones dicen que apunta al tiempo presente, para el tiempo presente, aquel tiempo presente, para el tiempo presente. Pero aquí dice, en la versión moderna de 1929, lo cual era una parábola para aquel tiempo entonces presente. O sea, lo que quiere decir es de que sirvió para aquel tiempo entonces presente, pero también sirve para el presente. O sea que es una lección que siempre estará dándonos lecciones de salvación. Estudiando el conflicto de los siglos, encontré en una de sus páginas esto. La iba a anotar y se me olvida, pero bueno, lo importante es, veamos desde arriba donde no está subrayado o resaltado. Además, el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según el modelo. El Señor le ordenó, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y le mandó además, mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, era una realidad celestial, pero tenía que traducirse en algo terrenal. Y San Pablo dice que en el primer tabernáculo era una parábola
para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios, que sus santos lugares eran representaciones de cosas celestiales. Bien, vayamos entonces a explorar un poquito más para saber si la traducción es correcta o no. Yendo al original, encontramos que la palabra que usa es realmente así: la letra pi, la P, la A, la R, la A, la B, la O, la L y la A. Parábola. Pero la traduce como una ilustración, no parábola. Pero nos manda un numerito, el número 3, que nos dice, busque en el pie de página. Y al buscar en el pie de página, encontramos aquí 3. Ilustración literal, parábola. Eso es lo que significa realmente, aunque se traduzca por ilustración, por ejemplo, por enseñanza, por lo que se quiera, por figura. De todas maneras, es una parábola. Y estas cosas les acontecieron en figura. ¿Qué quiere decir entonces si le acontecieron en figura? Les acontecieron en parábola. ¿Se da cuenta? Y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Pero también otras versiones dice, a quienes ni los fines de los siglos los han alcanzado. Y otras dicen, para los que vivan en los fines de los siglos. O sea que estas cosas que acontecieron a ellos, todas las realidades del santuario, aún sus fracasos, sus derrotas y aún sus peores pecados, acontecieron en figura. Ya vimos que en el santuario se ve el caminar de Israel y también ilustra el caminar de la vida cristiana. Pero veamos una lección más del santuario, porque esto es lo que estamos estudiando aquí. Nos responde preguntas fundamentales como ¿qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si tenemos resueltas estas preguntas, entenderemos a Dios y su plan revelado en el santuario. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? La salvación. ¿Qué más? ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere apartar para usarnos, no solo para nuestra salvación, sino para salvar a otros. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Y estas lecciones se recuerdan aquí muy claras. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Pero aprendemos aquí también, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a un precio altísimo. Pero, ¿para qué fuimos adquiridos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito último de la vida. Es el propósito por el cual Dios llamó a este pueblo, para glorificarlo a Él, para vindicar su carácter y para tener la confianza que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Gracias por su presencia esta mañana. Mañana veremos la profecía más larga de la historia y la ilustración con 2 parábolas de gran alcance y aplicación: la purificación del santuario y la solución definitiva. Que Dios los bendiga. Gracias por su presencia. Los esperamos mañana.